Buenas tardes, profesora. Soy Heidi Rodríguez y hoy hablaré de la base de datos. Bueno, para empezar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema diseñado para almacenar y organizar y recuperar grandes cantidades de información de forma estructurada y eficiente. Es fundamental en el funcionamiento de sistemas tecnológicos modernos, esto permitiéndonos el manejo de datos críticos en sectores como telecomunicaciones, salud, transporte y banca y comercio. Me gustaría hacer un ejemplo cotidiano, y es que cada vez que se realiza una llamada telefónica o se hace una compra en línea, se utilizan bases de datos para registrar tus datos y procesar la transacción. Pasemos a hablar de las características clave de la base de datos. Empecemos con estructuración lógica. Los datos se organizan en tablas, documentos o grafos según el tipo de base de datos. Acceso rápido y preciso. Esto nos permite consultar grandes volúmenes de datos en segundos. La seguridad, que es muy importante. Implementan sistemas de autenticación y cifrado para proteger la información sensible. Reducción de redundancia. Estos centralizan los datos y evitan duplicaciones, mejorando la eficiencia del almacenamiento. La escalabilidad. Estas pueden crecer según las necesidades del sistema o de la empresa. Ahora hablemos de tipos de base de datos relacionales SQL, con SQL. Estas organizan los datos en tablas con filas y columnas. Se utilizan en bancos, comercios y empresas que manejan datos estructurados. Ejemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle y NoSQL. Estos manejan datos no estructurados o semi-estructurados, tipos comunes, documentales, por lo menos ejemplo MongoDB, clave y valor, que es un ejemplo de Redis, columnar, ejemplo Cassandra, grafos, Neo4j, ideales para redes sociales, aplicaciones móviles y análisis de datos masivos. Hablemos de base de datos en la nube. Nos permiten acceso remoto y escalabilidad sin límites físicos. Ejemplo sería Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure SQL. Base de datos temporales, ¿no? Especializadas en datos vinculados al tiempo, como transacciones bancarias o eventos en tiempo real. ¿Qué impacto de la base de datos en telecomunicaciones? ¿Qué impactó? En el sector de telecomunicaciones las bases de datos son esenciales para gestión de usuarios. Manejan datos como números telefónicos, registro de llamadas y planes contratados. En la optimización de tráfico de red ayudan a dirigir el flujo de datos de manera eficiente y evitar sobrecargas. En la seguridad, protegen la información del usuario frente a accesos no autorizados o ciberataques, se puede decir. En análisis de datos, las empresas de telecomunicaciones usan bases de datos para estudiar patrones de consumo y mejorar sus servicios. Un ejemplo, me gustaría agregar un breve ejemplo, y es que las compañías telefónicas usan bases de datos para detectar fraudes, gestionar roaming y personalizar servicios según el usuario. Hablemos de bases de datos distribuidas en IoT y redes inteligentes. ¿Qué son? Son bases de datos que almacenan información en diferentes ubicaciones físicas, servidores, nodos, dispositivos IoT, pero funcionan como un único sistema. ¿Cuáles serían los beneficios? Como anteriormente dije, escalabilidad, que es la que permite integrar millones de dispositivos. La baja latencia, que responde en tiempo real, algo clave en IoT. Alta disponibilidad. Si un
un nodo falla, los datos siguen disponibles en otros nodos. Aplicación en IoT y redes inteligentes, hablemos de eso. Y es que los vehículos autónomos que se comunican entre sí, como casas inteligentes que controlan la luz, la temperatura y la seguridad, las redes eléctricas inteligentes que distribuyen la energía según la demanda. Y bueno, me gustaría hacer un breve ejemplo aquí de un caso real en el sector de salud. En hospitales conectados, las bases de datos permiten compartir historiales médicos en tiempo real, así mejorando la atención y reduciendo los costos.